Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. Estamos en el mes morado y la procesión del Señor de los Milagros es una de las manifestaciones religiosas más numerosas y más antiguas del mundo. Hablaremos del origen del culto al Señor de los Milagros en la Lima del siglo XVII, hasta su práctica globalización en nuestros días, porque hay que recordar que las andas del Señor de los Milagros circulan por varias ciudades de América Latina, Norteamérica y Europa. En el programa de hoy, el Señor de los Milagros. En el programa de hoy nos acompañan dos grandes invitados. Me toca presentar a Gaspar Leonarte, él es comendador de la Orden Nazarena e historiador. Bienvenido, señor Gaspar. Gracias, muy agradecido. Bueno, y esta noche también nos acompaña un colega mío, historiador, José Antonio de Benito, que tiene varias publicaciones profesionales, pero esta noche voy a presentar su libro, El Señor de los Milagros, Identidad de un Pueblo, Historia y Espíritu. Por lo tanto, tenemos felizmente dos personas muy autorizadas para hablar sobre el culto del Cristo Moreno. Así es. Don Gaspar, ¿cómo nace la devoción al Señor de los Milagros? Bueno, la historia cuenta que en el año del 1546 se inicia a raíz de que hay una serie de cofradías, entre ellas principalmente en Pachacamilla, se juntaban, y perdonen la forma de decirlo, un grupo de morenos, la historia dice negros, africanos, angoleños, que por ahí salió un pedo de halcón y pintó, estoy resumiendo, pintó en un muro del donde vivían, ¿no? Un Señor de los Milagros. Entonces, en esa época hubieron demasiadas alegorías a este santo, con los de esa época entre cajones y cantos africanos. Llegó un momento que lo calificaron como si fuera pues una cosa demasiado alegre. Entonces esto llegó hasta el principal virrey y hubo una queja de tener que cerrar y borrar, que borren la pintura. No estaban acostumbrados a que las cosas religiosas estén relacionadas a tanta alegría y tanta fiesta. Así es, pero es que hay una cosa, llegaba tal la algarabía de la gente de la cofradía nazarena, porque esa era una cofradía en ese momento, no una hermandad, que era demasiado al parecer. Entonces por eso es que mandaron borrarla. Pero ¿qué sucedió? Ahí están las anécdotas, en que hicieron poner una escalera en nombre del virrey, el comisario y otra gente, otras autoridades, mandaron a un fulano a borrar la imagen. Pues dicen que el señor se cayó de la escalera, solamente al alzar la mano. Después subió otro con un paño también a borrar, también se cayó. Entonces dijeron, ahí nomás ya, ¿no? Ahí nomás ya. Entonces ya aparecieron una serie de personalidades del virrey y también llegó a oídos del principal, el mandatario de los virreyes que se encontraba en ese momento aquí en el Perú. Entonces de ahí apareció el hermano de León e hicieron pues ya los primeros pasos a crear un monasterio. Primero fue una capilla en el barrio de Pachacamilla. Primero fue una capilla, la misma que se fue agrandando y agrandando y agrandando, y toda la gente noble de aquella época que estaba en Lima comenzaron a hacer unos aportes. Eran 150 pesos de esa época durante 2 años para formar el monasterio, primero a la iglesia. Para esto, las madres carmelitas descalzas, que son las que la tienen hasta ahora, estaban en el Callao. Y ahí pertenecía en el beaterio la hermana María Antonia Lucía del Espíritu Santo. Es la que inicia justamente el color morado, que más adelante podemos detallar. Entonces traen a Lima y ya se hace ya una forma más ordenada, llamémosle un poco más religiosa, católica. La adoración, más tradicional. La veneración. Ahí comienza un poco la historia ya de la veneración ordenada, de rezos y cánticos, y ya después ya viene lo del terremoto. Entonces ahí se hace la primera procesión del Señor de los Milagros. Ahora, antes de hablar del famoso terremoto, José Antonio, más que
comentar cómo era la Lima de entonces, cómo era el barrio de Pachacamilla, quiénes lo habitaban, por qué surge ahí un culto como el del Señor de los Milagros. Háblanos un poco de la población, porque también había indios, no solamente había población esclava. ¿Cómo era el contexto del barrio de Pachacamilla? ¿Dónde quedaba para empezar? Quiero retomar un poco lo que nos ha dicho el hermano. La gente lo que venera ahí es la imagen, ¿no? La imagen. Y en todos los lugares del mundo lo fundamental es el icono, la imagen, ¿no? Nicomedes de Santa Cruz llegó a cantar: ¿qué pintor te puso en cruz para que nunca te borres? Cayeron las altas torres y quedó tu imagen sola pintada por ese Angola que conoció a San Martín de Porres. Entonces esto es lo fundamental, lo que lleva todo el mundo, ¿no? Porque en ese muro, que podría ser un grafiti simplemente del crucificado, que luego ya después aparece la Magdalena o San Juan, depende, la Virgen María, el Dios Padre, Espíritu Santo, el Sol, la Luna, Lima, o sea, se va cargando realmente, pero ¿por qué eso no se ha borrado? Esa es la gran... Claro, debió ser una imagen muy simple, muy austera. Prácticamente como un grafiti en un corral. Me preguntabas dónde está ubicado. Prácticamente era como un corralón, ¿no? En Salamanca, mi tierra, existe lo que llaman los corrales, donde se representaban las comedias. Esto era pues como un corralón, y ahí en un muro pues pintan, y ahí es donde tenían las jaranas, donde tenían las fiestas, que decía Melania que la región era muy alegre, sobre todo en Andalucía, ¿no? Tú imagínate Santa Teresa, las carmelitas, ¿no? Cómo tocaban la guitarra y tal, ¿no? Por supuesto, tienen otro, diríamos, como otro estilo y tal, pero también se vivía. Entonces, estamos en esa Lima de juguete, porque es prácticamente un cuadrado, ¿verdad?, de la avenida Tacna, Pachacamilla, lo que sería Abancay en la actualidad, Grau y el río. Entonces, ¿pero por qué se llama Pachacamilla? Pachacamilla, ¿no? Pachacama, todos conocemos, ¿no?, el santuario incaico. De ahí van a trasladar, ¿no?, un encomendero, ¿no?, varios de sus indios van a ser trasladados aquí a la Lima de entonces, y esa zona es como Pachacama en pequeño, ¿no? Pachacamilla. Entonces es una zona bastante interesante, porque hay que explicarle a los televidentes que muchas veces a los esclavos negros se les llamaba por el lugar exacto, entre comillas, que habían llegado del África. Por eso hay negros Angolas, hay negros Senegal, hay negro Congo, ¿no? En este caso, al parecer, fue un negro Angola. Pero también tenemos una población de indios que el español encomendero de la zona lleva a sus huertos, ¿no? Ahí por la avenida, bueno, es otra Lima, pues, ¿no? Ahí ya habían huertos, sembríos de Pachacamac. Por eso es que se llama Pachacamilla, y de allí podría venir esa teoría, ¿no?, que es simplemente una teoría, que asocia el culto del Señor de los Milagros con Pachacamac, por ambas ser divinidades telúricas. Es una hipótesis de la doctora María Rostorowski, una hipótesis, ella misma dice que es una hipótesis, y el padre Marsal, gran antropólogo, ¿no?, que ha realizado varios estudios, dice que se podría tomar, como también hace Juan Osio, lo que es el aspecto funcional, ¿no? O sea, lo que tiene, diríamos, Pachacamac de ordenador, ¿no? Lo mismo el Señor de los Milagros, como que en esta Lima caótica, como que llega el mes morado y la gente, la procesión la ve desde fuera y puede parecer caótico, pero está todo súper ordenado, ¿no? Hay toda una organización. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, el aspecto funcional podríamos decir que sí, que se puede acoger, pero como comenta Marsal, todo el mundo sabe que el que va ahí es el Jesús de Nazaret, ¿eh? Es el Dios hecho hombre o el hombre hecho Dios, ¿no? Entonces, en el aspecto funcional, lo que tiene de ordenación podría decirse que tiene que ver, ¿no?, con Pachacama, pero nada más. Pero, y una cuestión, apelando a tu condición de historiador, el Señor de los Milagros es una procesión. ¿Cuándo se inicia en el mundo cristiano esta tradición de las procesiones? Porque al parecer es una cuestión muy del sur de Europa, ¿no?, que viene aquí y se instaura de manera exitosa. ¿Cómo empieza la idea de la procesión? Bueno, en realidad, durante la Edad Media, sabes muy bien, no hay tres grandes peregrinaciones, ¿no? La de Jerusalén, porque quieren
ver los cristianos donde vivió Cristo. Los santos lugares. Y ahí vienen los palmeros, en Roma, que es donde murieron, ¿no?, Pedro y Pablo. Y ahí vienen los romeros. Y luego la gran procesión también, que incluso Goethe llega a decir que Europa se hace peregrinando hasta Compostela, Santiago. Campo de la Estrella, la ruta jacobea, ¿no? Entonces, es fundamental toda la espiritualidad de la peregrinación. De alguna manera, el que la inicia, como que está adelantando ya el cielo en la tierra. O sea, lo que yo voy a vivir allá, quiero vivirlo aquí. Y por eso yo me desprendo de todo y me lanzo solo a pie, ¿no?, para anticipar, ¿no?, lo que yo luego viviré, ¿no? Entonces, las peregrinaciones se dan siempre en torno, ¿no?, a un lugar donde ha muerto un santo, se venera a alguna imagen de Cristo, de la Virgen. Y algo que me gusta mucho sobre el Perú, ¿no? Alguien ha dicho que Perú es un camino, ¿no? Lo mismo que España es una península o Inglaterra es una isla. El Perú se ha hecho caminando, ¿no? Ahí está el camino inca, y luego aquí, ¿no?, también se ha ido trazando gracias a las peregrinaciones. Y diría más, la devoción que hay por el Señor de los Milagros es incluso más grande al Cristo que sale a tu encuentro, al Cristo que va caminando, que al Señor del Muro, ¿no? Es algo impresionante, ¿sí? Porque está lo que se pintó inicialmente, pero luego la réplica que va a mandar copiar su gran mayordomo, el cuarto, Sebastián d'Antuñano, que es el que inicia ya la procesión y es el que vemos, ¿no? Entonces, la peregrinación es fundamental en esta devoción. En el programa de hoy estamos hablando del Señor de los Milagros. Don Gaspar, ¿qué sucedió en el terremoto de 1655, para empezar? Porque hay varios terremotos de los que vamos a hablar. El primerito, el de 1655. El primerito fue exactamente a las 2:45 el terremoto, estremeció Lima y el Callao. Se vinieron abajo templos, mansiones, entre comillas edificios, porque era una casita de 2 pisos. Entonces, en el Callao era lo que existía, pues, el beaterio de la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo. Entonces, un poco que de ahí ya comenzó a fomentarse, a llegar a Lima, a ver en Pachacamilla, sobre la cuestión de la pintura del Señor de los Milagros. Entonces, ahí prácticamente, dice, hubo un terrible terremoto que estremeció Lima y el Callao, se derrumbaron todas las paredes del local de la cofradía, pero el mural quedó intacto. Y otros, casualmente hoy día en un diario de la capital he visto, otro manifiesta que quien pintó al Cristo fue Benito de Angola, pero casi todos los historiadores nos dicen que fue Pedro Daltón. Otros le dicen Pedro Falcón. Ajá. Pero hasta donde yo he leído, y por lo menos por mayoría, los historiadores como Raúl Porras Barrenechea, dice bien claro que es Pedro Daltón. Y además, lo que decía aquí mi colega, apunta además María Rostoroji, que puede predominar en ellos la raza de color, lo que hablaban de los negros de la época, que fue justamente de Angola, fue Pedro Daltón el que pintó al Señor. Y pero que la pintura se mantuviera en pie, eso fortaleció la devoción. Ya había una devoción, pero fortaleció, extendió la devoción. Eso es lo que trajo como consecuencia ya la veneración al Señor. Ya de ahí aparece, pues, lo que decía acá el amigo, Sebastián de Antuñano, y ya comienza, pues, España a enviar inclusive dinero, se hacen las grandes colectas para acabar con las cabañas y hacerla ya una especie de iglesia. Un templo. Ahora, José Antonio, el señor Gaspar nos habló del terremoto de 1655, pero luego hay un terremoto un poco mayor, que es ahí cuando sale la imagen, que es el terremoto de 1687. Cuéntanos un poco cómo fue ese terremoto. Que dicen, hay versiones que duró más de 10 minutos, un terremoto terrible, y todos los terremotos, como sabemos, vienen acompañados por maremotos, en este caso en el Callao. Decía Chesterton, un gran convertido y con mucho sentido del humor, autor teatral, que Dios trastorna el mundo para que germinen santos, ¿no? Entonces, podríamos hacer un estudio incluso, terremoto, ¿y qué pasó después? Tiempo después. Claro. Tiempo después del terremoto, ya, ¿no? ¿Qué pasó tiempo después del terremoto? Prácticamente, como dicen, bueno, y no se cae. Aquí ha habido algo, ¿no? Porque esto es lo interesante.